Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes de tercer año que cursan el componente curricular de microbiología médica. En esta ocasión estaremos hablando de las bases microbiológicas de las infecciones del sistema cardiovascular. En el caso de las competencias a las que tributa este tema, la genérica y las específicas son las mismas en todas las conferencias que hemos estado presentándolo a ustedes, no me voy a detener en eso. En los objetivos del componente curricular, pues es el mismo en todo, establecer el diagnóstico sindrómico coherente con los datos clínicos, sanitarios, proponiendo manejo integral según los ciclos de vida y basado en evidencia científica. Y el objetivo integrador de la semana número 9 es establecer la base para el diagnóstico, manejo terapéutico y preventivo del síndrome de insuficiencia cardíaca. De tal manera que los objetivos que tributa la clase del componente curricular de microbiología son describir los principales agentes etiológicos de las infecciones del sistema cardiovascular, describir la epidemiología y cuadro clínico de las principales infecciones del sistema cardiovascular, señalar el abordaje diagnóstico, ¿verdad? Principalmente de las infecciones del sistema cardiovascular. Como sumario vamos a tener la bacteriemia, la septicemia, la endocarditis y el síndrome de shock tóxico. Ahí está mal escrito, es síndrome de shock tóxico. Y comenzamos primero preguntándonos nosotros, ¿a qué llamamos bacteriemia? ¿Qué entiendo yo por sepsis? ¿En qué consiste la endocarditis? ¿Qué comprende el síndrome del shock tóxico? Son preguntas que debemos de hacernos para introducirnos a este tema de las infecciones del aparato cardiovascular. De tal manera que podemos comenzar señalando qué es primero la bacteriemia. Prácticamente la sangre en condiciones normales es generalmente estéril, pero en el transcurso de infecciones o por instrumentación pueden contener microorganismos esta sangre. En el caso de algunos focos infecciosos de origen primario, que principalmente son infecciones que pueden haber a nivel del aparato gastrointestinal o del aparato respiratorio o de vías urinarias o a nivel de piel. Ahí está el foco infeccioso y ahí se puede diseminar por eh, los vasos arteriales a la sangre para infectarla. Puede ser a partir de un procedimiento diagnóstico o terapéutico, ¿verdad? Tales como cirugía, cateterismo, la nutrición parenteral o la implantación de prótesis. O puede ser inoculación de la flora microbiana o por colonización previa, que en todo caso, pues el microorganismo perfectamente podría de estar en la flora normal, pasar a la circulación e infectar la sangre con este microorganismo. Ahora sí podríamos definir a partir de eso qué es bacteremia. Es el hallazgo de bacterias en la sangre, que ya habíamos dicho anteriormente que la sangre está libre de bacterias. Pues en la bacteriemia ya hay bacterias en la sangre y que se pone de manifiesto por el aislamiento de esta bacteria en los hemocultivos. Hemocultivo significa cultivo de la sangre. Mientras que la septicemia o la sepsis, que es el otro término, consiste en la presencia masiva y persistente de microorganismos asociados con signos clínicos de infección. Cuando esto lo producen hongos, se llama fungemia. ¿Oyeron? Fungemia, presencia de hongos en sangre. ¿Cuáles son los datos clínicos? En todo caso de la sepsis, fiebre mayor de 39 grados centígrados, escalofrío, taquicardia, shock séptico en el paciente, se siente prácticamente mal su estado general y la presencia de leucocitosis.
La bacteremia y la fungemia se pueden clasificar atendiendo al momento de aparición y el lugar donde se adquiere la infección. Es así que podemos decir que la bacteremia y la sepsis puede ser a nivel comunitario, asociado a los cuidados sanitarios y a nivel del ambiente hospitalario, que son las infecciones nosocomiales. A nivel comunitario, son aquellos que tienen como origen la comunidad y que es detectado dentro de las primeras 48 horas de hospitalización, no mediando durante ese periodo ninguna actividad asistencial que pueda haberla inducido. O sea, que el paciente no había recibido ninguna atención médica en otra unidad de salud. En relación a la bacteremia y sepsis asociada a los cuidados sanitarios, pues estos son secundarios a algún procedimiento diagnóstico o terapéutico realizado de forma ambulatoria. La bacteriemia en pacientes ambulatorios portadores de sondas urinarias, por ejemplo, de catéteres intravenosos. La bacteremia en pacientes con hemodiálisis crónica o en diálisis peritoneal. Y la bacteremia en pacientes ingresados en residencias de ancianos, que son los asilos, o en centros de larga estancia. Mientras que las bacteremias y sepsis a nivel nosocomial que se adquieren en el ambiente hospitalario, pues es la presencia de esta infección que el paciente, en todo caso, en el hospital había sido ingresado por otra causa que no era bacteremia ni era sepsis, por aclaración. ¿Cómo puede ser la bacteremia y la fungemia según su origen y según el patrón clínico? Según su origen puede ser primaria o secundaria. Prácticamente las primarias son de origen desconocido, eso es muy importante considerarlo, mientras que la secundaria, como lo dice la palabra, se debe a infecciones previas de localización en cualquier sistema, ¿verdad? Y que ha sido documentada microbiológicamente, es decir, que a través de cultivos se ha identificado la bacteria que estaba afectando otra parte del cuerpo y no la sangre. Hasta después infecta la sangre. Y según el patrón clínico, pueden ser transitorias, pueden ser intermitentes o pueden ser persistentes. En todo caso, en todo caso, las más frecuentes son las transitorias. Prácticamente esta bacteremia y sepsis transitoria son las más frecuentes y aparecen al inicio de ciertos procesos infecciosos de origen bacteriano en un lugar determinado. Puede ser neumonía a nivel pulmonar, puede ser meningitis a nivel del sistema nervioso central, puede ser infección de vías urinarias y que se complica, o puede ser durante un procedimiento en contacto con mucosas contaminadas. Mientras que el segundo tipo de bacteremia y sepsis, según el patrón clínico, son las intermitentes. Estas se desarrollan cuando se producen recurrencias periódicas por el mismo microorganismo y traducen la presencia de una infección localizada en espacios cerrados, no drenados como los accesos intraabdominales. Y las persistentes suelen acompañarse con una endocardite o una infección endovascular como la tromboflebitis supurada o la originada en un catéter intravascular infectado. Se consideran bacteremias de brecha aquellas que se producen a pesar de que el paciente esté recibiendo un tratamiento antibiótico adecuado tras hemocultivo de control previamente negativos. Esto es muy importante considerarlo. En cuanto a la fisiopatología, ¿verdad? Evidentemente tenemos los factores de riesgo que hemos mencionado, que puede ser un foco infeccioso a nivel gastrointestinal, a nivel pulmonar, a nivel de vías urinarias, o un procedimiento diagnóstico o terapéutico, o prácticamente la traslocación de la microbiota en paciente inmunodeprimido. Una vez que existen esos focos, ¿verdad? O esas presencias de algún instrumento, o está inmunodeprimido el paciente, se genera la entrada del microorganismo al torrente circulatorio. En la circulación el microorganismo comienza a multiplicarse, ¿verdad? Y la multiplicación es tan rápida que
prácticamente la respuesta inmunológica no puede detenerlo y se genera el proceso infeccioso en el paciente, ¿verdad? Y existen algunos factores de riesgo para la sepsis y la bacteremia. En el caso de los factores demográficos, como factores de riesgo, tenemos la edad avanzada, mayor de 65 años, pacientes de sexo masculino, la raza negra, pacientes con problemas nutricionales y un estado de vacunación insuficiente o incompleto en el paciente. En cuanto a factores ambientales como factor de riesgo, podemos hablar de la mala situación económica, brotes epidémicos, viajes de los pacientes de un país a otro, de un lugar a otro, variaciones estacionales y los contactos que puedan tener. La presencia de enfermedades concomitantes es otro factor de riesgo, tales como la diabetes, el cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica, cirrosis, pacientes con VIH y pacientes que usan inmunodepresores, aquellos que reciben trasplante principalmente. Recordemos que todas estas enfermedades concomitantes, todas ellas tienen la característica de inducir una disminución en la respuesta inmunológica y eso lo hace más susceptible a los procesos infecciosos. Y por último, el factor de riesgo son los factores hospitalarios, duración de la hospitalización, resistencia a los antibióticos, la presencia de catéteres en el paciente y algunas complicaciones quirúrgicas en todo caso. El cuadro clínico de la bacteremia y la sepsis, bueno, ya dijimos que había la infección en el paciente, ya sea por un foco infeccioso o por algún instrumento o diagnóstico eh, médico o en paciente inmunodeprimido, ¿verdad? Se genera una respuesta pro y antiinflamatoria, ¿verdad? Que va a generar, recordemos que una de las interleucinas proinflamatorias es la interleucina 1, que es un pirógeno endógeno, por lo tanto el paciente va a tener fiebre, vean ustedes, fiebre. Puede tener leucocitosis o leucopenia, pandemia, pueden tener desviación a la izquierda y como respuesta compensatoria a esa respuesta inmunológica puede haber taquipnea en el paciente, alteración de la conciencia y puede haber hipotensión. Puede afectarse las funciones de diferentes órganos que van desde el hígado, corazón, riñones y cerebro. Y en esta respuesta inflamatoria se produce lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual está caracterizado por la presencia de dos o más de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, temperatura mayor de 38 grados centígrados o menor de 36 grados centígrados, leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000, con más del 10% de formas inmaduras, frecuencia respiratoria mayor de 20 por minuto y una presión parcial de oxígeno menor de 32 milímetros de mercurio. Todo eso producto del proceso inflamatorio generado casualmente por el microorganismo que está en circulación. Desde el punto de vista de la microbiología, de la bacteremia y la sepsis, podemos mencionar que cualquier microorganismo puede estar asociado a la producción de bacteremia. En la era preantibiótica predominaban los cocos gram positivos. Hasta hace algunos años la incidencia ha sido mayor de bacilo gram negativo. Sin embargo, recientemente se denota un nuevo cambio con un aumento de los cocos gram positivos anaerobios, de la fungemia y de la bacteremia polimicrobiana. Recordemos que las fungemias tienen otra característica morfológica, no son cocos ni gram positivos, son levaduras o son hifa, ¿verdad? Los hongos como morfología que ellos tienen. Algunos de los microorganismos, estamos hablando de los cocos gram positivos como los estafilococos aureus, el streptococcus pneumoniae, el estafilococcus coalasa negativo, que sería el más frecuente, el estafilococcus epidermide, especie de enterococo, ¿verdad? Y de ello hay dos bacterias que vamos a mencionar más adelante, como son el estafilococo aureus y el streptococcus pyogenes, que son responsables de producir el síndrome de shock tóxico, muy importante, que es otra enfermedad del sistema cardiovascular.
Luego tenemos los bacilos gram negativos como la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Enterobacter cloacae y Salmonella entérica. Varios de ellos, de estos bacilos gram negativos, están incluidos entre el grupo escape como resistente. Y aquí lo tenemos en el cuadro, el grupo escape, miren, que son multiresistentes a los antibióticos. Y hay que hacer buenos cultivos y antibiogramas para saber a qué antibióticos son susceptibles. Y en el caso de los hongos tenemos la cándida especie y al género Aspergillus. La identificación del microorganismo causal es posible hasta en 2/3 de los individuos con sepsis ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Los agentes más frecuentes varían por regiones demográficas y por países en todo caso. En el caso de los cocos gram positivos, para recordar, ¿verdad? Tenemos el estafilococo áureo, ahí tenemos algunas características morfológicas, pruebas bioquímicas, igual el estafilococo epidermide, que es coagulasa negativo. Tenemos el Streptococcus pneumoniae con su protoquina que lo identifica. Tenemos el enterococo, ¿verdad? Que prácticamente el cultivo es muy particular, una característica bien notoria que tienen los enterococos. Luego tenemos los bacilos gram negativos, ¿verdad? La Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas aeruginosa, el Acinetobacter baumannii, y en el caso de los hongos, ya hemos mencionado a la cándida y a las Aspergillus. La etiología de la bacteriemia varía según los factores predisponentes y el foco de infección. Los principales agentes etiológicos de la bacteriemia asociada a catéter intravascular, prótesis y en adictos a drogas intravenosas tenemos a los estafilococos coagulasa negativos, como es el estafilococo epidermide, los enterococos, el estafilococo áureo, que es el patógeno, que es el coagulasa positivo, bacilo gram negativo o cándida especie. En el caso de los traumatismos, cirugías de áreas corporales con microbiota o en enfermos hospitalizados por largo tiempo, ahí predominan los bacilos gram negativos como las enterobacterias, llámese Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. En pacientes inmunodeprimidos en la unidad de cuidados intensivos, sobresalen los cocos gram positivos, ¿verdad? Los estafilococos coagulasa negativos, el estafilococo áureo y los enterococos. En el caso de los bacilos gram negativos no fermentadores, la Pseudomonas y el Acinetobacter. Y en el caso de los hongos, la cándida. Y la fiebre extrahospitalaria de origen desconocido, ahí podríamos mencionar a la brucela, al Streptococcus pneumoniae y a la Neisseria meningitide. La etiología varía según el lugar de adquisición de la bacteremia. Este cuadro que tenemos aquí es un estudio reportado por la Guía de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, el CIEP, en donde vean ustedes, desde el punto de vista de la bacteremia comunitaria, pues sobresalen los bacilos gram negativos. Miren, como principal agente responsable de ese tipo de bacteremia. La bacteremia asociada a cuidado sanitario, la instrumentalización o algún catéter que tiene el paciente, también las bacterias gram negativas son las que sobresalen. Y en las bacterias nosocomiales sobresalen los cocos gram positivos. Aquí tenemos los microorganismos gram negativo Lecherichia, por ejemplo, uno de los principales. El Streptococcus pneumoniae es un bacilo gram positivo, igual el estafilococo áureo. Por supuesto que el origen de la Escherichia coli es a partir de infecciones del tracto urinario, el Streptococcus pneumoniae del aparato respiratorio y el estafilococo áureo, pues no encontraron un punto donde se originara. En el caso de las asociadas a cuidado sanitario, de Escherichia coli siempre sobresale, seguida por el estafilococo áureo en catéteres vasculares y la Klebsiella pneumoniae, que no encontraron focos identificados. Y en las nosocomiales, los estafilococos coagulasa negativos a partir de catéteres vasculares, el estafilococo áureo a partir de infecciones urinarias encontradas y los enterococos desconocidos. Ese es el reporte de esta revista, de esta guía, ¿verdad? Que habría que hacer los estudios nuestros en los hospitales para valorar dónde se adquiere la bacteremia y cuáles son los agentes más frecuentes que lo producen. El diagnóstico de la bacteremia y la sepsis,
Pues primero hay que partir de que se sospecha clínicamente de una bacteremia y una sepsis y que microbiológicamente se sospecha prácticamente la presencia de uno de los más criterios del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? De tal manera que hay que tomar algunas variables generales como la alteración del estado mental del paciente, el edema significativo, el balance hídrico positivo, la hiperglicemia que puede tener, ¿verdad? En ausencia de diabetes, por supuesto, las variables inflamatorias, leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000, el número de leucocitos normales mayor del 10% de las formas inmaduras, la proteína C reactiva con valores más de 2 de sus valores normales, la procalcitonina con valores mayor de 2 veces de su valor normal, son algunas de las variables inflamatorias que debemos de considerar. El hemocultivo es la técnica utilizada para investigar la presencia o ausencia de microorganismos en la sangre, bacteremia. Es el estándar de oro para el diagnóstico etiológico en la bacteremia. El hemocultivo en todo paciente con sospecha de bacteremia y síntomas y signos focales de infección, se recomienda la toma de muestras para el diagnóstico microbiológico antes de iniciar tratamiento con antibióticos. Y prácticamente el hemocultivo permite identificar al agente infeccioso en sangre y la sensibilidad a los antibióticos, ¿verdad? En cada hospital se deben de realizar hemocultivo y valorar cuál es la posibilidad que tienen. En el estudio en España señalan que aproximadamente un tercio de los pacientes con sepsis, los hemocultivos son positivos. Eso es muy importante. Siempre en el diagnóstico a través del hemocultivo hay que considerar la falsa bacteremia y la verdadera bacteremia. La falsa bacteremia es cuando hay contaminación en el hemocultivo. Recuerden que más de 2 tipos de colonia es contaminación. Puede ser a la hora de la toma de la muestra, puede ser durante el procedimiento, en el laboratorio. Hay que tomar en cuenta eso. La verdadera bacteremia es la presencia del microorganismo en la sangre del paciente. Eso es muy importante para definir la verdadera bacteremia. Puede ser bajo los dos criterios de un microorganismo que no es una causa habitual de contaminación de hemocultivo, por ejemplo, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, y se aísla en al menos un hemocultivo en un paciente con un cuadro clínico compatible de bacteremia. O en el segundo caso, un microorganismo que contamina habitualmente los hemocultivos, por ejemplo, el Staphylococcus coalasa negativo, los estreptococos del grupo Virions, Urinobacterium especies, Bacillus especies, algunas especies Clostridium, se aíslan en al menos 2 tandas de hemocultivo obtenido de funciones distintas de vena periférica y catéter en un paciente con un cuadro clínico compatible de bacteremia. El diagnóstico de la bacteremia y la sepsis con el hemocultivo depende el éxito de él de los siguientes elementos o factores: la indicación del hemocultivo apropiado, el momento y número de tomas del hemocultivo, el volumen de la sangre tomada para el hemocultivo, el tiempo de traslado desde que se tomó la muestra hasta que es realizado el procedimiento del cultivo, ¿verdad? El procedimiento realizado a la hora de tomarlo y evitar la contaminación al momento de la toma del hemocultivo. Se dicen que existen 5 pasos correctos para la toma del hemocultivo, ¿verdad? El primero es comprobar el tiempo, que tiene que ser un intervalo corto entre 5 y 10 minutos antes de iniciar el tratamiento. No debe pasarse más de 10 minutos. Si se tarda de más de 10 minutos ya hay riesgo de contaminación. El segundo paso es coger el sitio. La primera muestra debe ser de una punción venosa periférica y la segunda muestra puede ser de 2 punciones distintas con distintas localización la segunda muestra. ¿Por qué? Porque no es posible que tomemos las 2 muestras del mismo sitio. Ahí hay riesgo de contaminación, deben de ser de sitios diferentes. El tercer paso es que previo a la toma de la muestra hay que preparar la zona, hay que desinfectarla con cloridexina, ¿verdad? Para evitar
que esté o que pueda salir contaminada la muestra. El cuarto paso es determinar el volumen. La mayoría de los hemocultivos, la muestra de sangre debe ser 10 mililitros por vial, ¿verdad? Y para niños puede ser de 3 a 5 mililitros. En recién nacido puede ser de 1 a 3 mililitros. Y el quinto paso, obtener la muestra. Lo ideal es utilizar lo que le llaman escal, que es una guía pequeña con palomita donde está la aguja, ¿verdad? Y que vaya conectada directamente al frasco de hemocultivo. Cuando se toma con aguja y luego se pasa al hemocultivo, ahí hay un riesgo de contaminación. Y para evitar ese riesgo, este quinto paso es muy importante. Miren, directo al frasco del hemocultivo. Eso es lo ideal. Se pueden hacer algunos exámenes complementarios como la biometría hemática completa para valorar la leucocitosis con la desviación a la izquierda o la leucopenia, la química sanguínea, frecuentemente para valorar la creatinina y el patrón de colestasis, ¿verdad? La gasometría para valorar casualmente cómo están los niveles de lactato, muy importante. Los marcadores de la inflamación como la proteína C reactiva y la procalcitonina. Otras pruebas que se pueden hacer son las pruebas de coagulación, punción lumbar para valorar si hay algún microorganismo y cultivar muestras de la punción lumbar, urocultivo, pruebas de imágenes y ecocardiograma. El otro tema que vamos a revisar, y aquí vamos a ir un poco más rápido, es la endocarditis infecciosa, es la infección del endocardio y el revestimiento interno del corazón, principalmente por bacterias y con predominio y con mayor frecuencia de estreptococo o estafilococo y en menor proporción por hongo. Recordemos la anatomía, perdón, recordemos la anatomía a nivel de nuestro corazón, ¿verdad? El miocardio prácticamente es la parte media del músculo cardíaco, el pericardio es lo que está más externo y el endocardio es la parte más interna. Pues es el que se va a ver comprometido por estos procesos infecciosos que generan endocarditis. Puede comprometerse las válvulas cardíacas y puede causar fiebre, soplos cardíacos, petequia, anemia, fenómenos embólicos y vegetaciones endocárdicas. La etiología principalmente puede ser por estreptococo y estafilococo áureo. Entre los dos causan el 80 al 90% de los casos de endocarditis infecciosa. Y de ello, el estafilococo áureo es la causa más frecuente de la endocarditis infecciosa. Desde el punto de vista de la etiología de la endocarditis infecciosa, pues tenemos que pensar en que sí existe el antecedente en el paciente de una válvula nativa, ¿verdad? Con algún trastorno, ahí puede ser como agente causante los Streptococcus viridans y en ancianos los enterococos y en ambos puede ser el estafilococo áureo y si hay alguna válvula prostética puede ser el estafilococo áureo o el estafilococo coalasa negativo que sería el estafilococo epidermide. Hay que tomar en cuenta también que puede variarse una localización de la infección, el origen de la bacteremia y los factores de riesgo del paciente. Los enterococos, los bacilos gram negativos, los microorganismos del grupo ASEC, que son las especies de Haemophilus, de Actinobacillus actinomycetocomitans, de la Cardiobacterium hominis y la Eikenella corredens y la Quinqueya quingae y algunos hongos que podrían causar también endocarditis. Eso es muy importante considerar. En el caso de los principales microorganismos que mencionamos, pues no vamos a revisar lo que ya hemos señalado antes en la bacteremia y en la sepsis, como los estreptococos y estafilococcus, ya lo mencionamos. Aquí vamos a mencionar aquellos que no hemos descrito, como es casualmente el que mencionamos antes, que es el estreptococo virido. Estos son estreptococos de la cavidad oral como parte de la flora normal de la cavidad oral y que son agrupados en un grupo que se llama el grupo viridans. Estos prácticamente se encuentran como causales de algunas infecciones odontológicas como la placa cariogénica o la caries dental, procesos periodontales, enfermedades pulpares y apicales.
De forma general, este grupo de Streptococcus viridans son coco gram positivos, agrupados en pareja o en cadena. Su hemólisis puede variar desde alfa, gamma y beta. Son anaerobios facultativos y en la prueba bioquímica de la bilis esculina es positivo, es lo que los identifica. Y ellos generalmente no son cero agrupables en los grupos de Lansenfield que miramos en la clase de Streptococcus y se organizan en 5 grandes grupos, este grupo vírida, y son el grupo del Streptococcus mutans, el grupo del Streptococcus mitis, el grupo del Streptococcus anginusus, el grupo del Streptococcus salivarius y el grupo del Streptococcus bovis. Ellos pueden causar bacteremia y endocarditis bacteriana subaguda. En el caso de la endocarditis infecciosa, habitualmente son necesarios 2 factores para que se dé la endocarditis. Primero, el factor endocárdico es una anormalidad predisponente en el endocardio, puede ser cardiopatía congénita, válvulas aórticas, puede ser prótesis valvulares o dispositivos intracardíacos o la formación de trombo mural. Y el otro factor es la bacteremia, microorganismos presentes en la circulación sanguínea. Los microorganismos que afectan el endocardio pueden proceder de infecciones distantes como acceso cutáneo, encías inflamadas o infectadas, infección de vías urinarias o de sitios de entrada evidente como un catéter venoso central o el orificio de una punción de una inyección, por ejemplo. Eso pueden ser focos infecciosos. ¿Cómo se genera la patogenia de la endocarditis infecciosa? Bueno, hay que tomar en cuenta los factores del paciente, los factores de riesgo, ¿no? Por higiene dental o procedimental dental reciente, un procedimiento dental reciente, una extracción de una pieza dental, por ejemplo. El otro factor es el uso de drogas intravenosas y el otro son los procedimientos invasivos o dispositivos permanentes que tenga el paciente. A partir de estos sitios, principalmente el paciente inmunodeprimido penetra la bacteria y genera bacteremia primero que anda en sangre, ¿verdad? Y prácticamente en sangre esta bacteria se adhiere a los trombos, ¿verdad? En el endotelio de la válvula cardíaca. Ahí lo tenemos, la válvula, y ahí está el trombo, mire. Y adherido al trombo puede estar la bacteria que andaba circulando en sangre. Prácticamente la endocarditis aguda, trauma valvular o la bacteria daña el endotelio de la válvula. Y la endocarditis subaguda o el flujo no laminar, ¿verdad? Daña el endotelio y se forma un trombo estéril, en el cual prácticamente no es identificada, en este caso, la bacteria adherida al trombo. Por eso se llama una endocarditis subaguda en todo caso. En la patogenia y la clínica de la endocarditis infecciosa, recordemos que partimos de la presencia de la bacteremia, luego se adhiere al trombo, coloniza la válvula cardíaca y ingresa, por lo tanto, al corazón y se adhiere en todo caso a la válvula cardíaca, como había dicho. Recuerden que en esta bacteremia se genera respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Y pues se puede generar por esta bacteria adherida a los trombos, formación de inmunocomplejo secundario a la infección, embulización de vegetaciones que obstruyen las arterias y insuficiencia valvular cardíaca donde hay regurgitación. En el caso de los inmunocomplejos se pueden acumular a nivel de los riñones, a nivel de los vasos y a nivel de tejido celular subcutáneo. En el caso de las embolizaciones de vegetaciones que obstruyen las arterias pueden generarse infarto de órganos, de las uñas o las máculas de Guillain-Barré. Y en el caso de la insuficiencia valvular cardíaca, síntomas de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Eso es muy importante tomarlo en consideración. Luego podemos nosotros mencionar qué síntomas tiene el paciente con endocarditis infecciosa. Fiebre mayor de 39 grados centígrados, la vegetación por ecocardiograma, ahí se ven, miren ustedes. Puede haber datos de insuficiencia cardíaca, tos seca, ¿verdad? Y sibilancia, nicturia, ¿verdad? Puede haber pérdida de peso y puede haber dificultad para respirar. Puede haber regurgitación mitral, puede haber estenosis aórtica que genera soplo, ¿verdad? Puede haber fatiga, pérdida del apetito,
Puede haber palpitaciones, náusea y confusión. Y algunas características clínicas de esta patogenia, aquí la tenemos en la figura, como la mancha de Roth, que son hemorragias retinianas redonda ovalada con centro pálido, ahí las vemos. Pueden ser los nódulos subcutáneos, eritematosos dolorosos en la punta de los dedos, ahí están. Hemorragia en línea rojas debajo de las uñas, vean ustedes. Y las máculas o pápulas hemorrágicas rojizas indoloras en palmas y plantas de los pies. Puede haber petequia en la conjuntiva, vean ustedes, la conjuntiva, la pérdida de peso, y puede generarse infarto de órgano y anemia en el paciente con endocarditis infecciosa. ¿Cómo podemos diferenciar una endocarditis aguda de una subaguda? La aguda aparece bruscamente, la endocarditis subaguda es gradual su aparición. En el caso de la endocarditis aguda, la fiebre súbitamente es alta, mientras que en la subaguda gradualmente va aumentando la fiebre. La aguda tiene alta mortalidad, la endocarditis subaguda tiene un potencialmente letal, ¿verdad? Muy fuerte. En general, la aguda es secundaria a estafilococo áureo, estreptococo hemolito del grupo A, neumococo o gonococo. En el caso de la subaguda es producida en mayor frecuente por estreptococo, ¿verdad? Ahí tenemos el grupo viridans, menos frecuente estafilococo aureus, estafilococo epidermide, ¿verdad? Como ejemplo, o especies de hemófilos. Y en el caso de la aguda, a menudo se evidencia el origen de la infección o la puerta de entrada, mientras que en la endocarditis subaguda se desarrolla con frecuencia en válvulas anormales después de una bacteremia asintomática provocada por infecciones periodontales, gastrointestinales o urogenitales. Eso es muy importante considerar en la subaguda. ¿Cuál es el diagnóstico de las endocarditis? La evolución, primero hay que evaluar la clínica del paciente, los factores de riesgo y los signos y síntomas que presenta, enviarle un ecocardiograma para ver las lesiones en vegetación y evidentemente el diagnóstico microbiológico, que siempre es muy importante, el hemocultivo. En relación al diagnóstico de la endocarditis hay que tomar en cuenta los criterios revisados por Duff, en los cuales hay criterios mayores y menores. No me voy a detener mucho ahí porque ya el tiempo nos avanzó bastante. Si se diagnostica una endocarditis definitiva es cuando hay dos criterios mayores, o hay uno mayor y tres menores, o cinco menores. Una posible endocarditis puede haber un criterio mayor y uno menor, o tres criterios menores. De eso va a depender el diagnóstico de la endocarditis. Y finalmente el síndrome de shock tóxico, ¿verdad? Es un cuadro clínico producido por superantígenos, que son exotoxinas, durante una infección por estreptococo invasiva o por estafilococo localizado. La etiología, pues ya mencioné que podía ser por estafilococo o por estreptococo piógeno. Ahí tenemos la característica de cada uno de ellos que habíamos mencionado. Y su factor de virulencia importante es la presencia de el superantígeno en ambos grupos bacterianos. Existen algunos factores de riesgo muy particulares. En el caso del síndrome de shock tóxico por estafilococo, ¿cuáles son los factores de riesgo en las mujeres? La colonización vaginal previa por estafilococo y que dejan tampones o uso de dispositivos como esponja, anticonceptivo, copa, diafragma en la vagina. Y otro es cuando después de dar a luz la mujer a su bebé, puede ser en el periodo posparto, procedimiento quirúrgico o infección de tejido blando. La mortalidad de este síndrome de shock tóxico por estafilococo anda en menos del 3% de mortalidad. Mientras que el síndrome de shock tóxico por estreptococo parte del traumatismo menor para tener infección en los tejidos, procedimientos quirúrgicos, infecciones virales que conllevan inmunosupresión, el uso de AINE, las infecciones masivas y fulminantes, y la mortalidad es alta, oscila entre el 20 y el 60%. El 50% tienen bacteremia y fascitis necrotizante como un factor muy importante a tomar en cuenta. ¿Y qué hace el superantígeno? Recordemos que el superantígeno va a unirse de forma anormal tanto al HLA
como al receptor de linfocitos T. Ahí lo vemos, miren, unidos de forma normal, y eso genera una activación policlonal de los linfocitos, ¿verdad? Y que se traduce prácticamente por una activación inespecífica de los linfocitos, lo que resulta en una liberación masiva de citocina proinflamatoria. De tal manera que en el caso del estafilococo aureus produce 24 superantígenos diferentes, y hemos mencionado la toxina del síndrome de shock tóxico por estafilococo 1, ¿verdad? Y cepas de estreptococo del grupo A que tienen hasta 11 superantígenos. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el cuadro clínico del shock tóxico? Del síndrome del shock tóxico por estreptococo estafilococo: fiebre elevada mayor de 39 grados centígrados, hipotensión, exantema eritematoso difuso, disfunción de órganos y el shock séptico. Pues el paciente está en un estado muy severo en su estado general. En el caso del estafilococo, puede agregarse vómito, diarrea, mialgia, daño hepático, trombocitopenia, confusión y el rash por descamación en palmas y plantas de los pies. Mientras que el estreptococo puede generar el síndrome de dificultad respiratoria aguda, coagulopatía, daño hepático y dolor en infección del tejido blando identificado como tal. ¿Cuál es el diagnóstico del síndrome del shock tóxico? El diagnóstico siempre parte de la evaluación clínica del paciente, sus factores de riesgo, los signos y síntomas, para luego enviar diagnóstico microbiológico, en donde lo más importante son los cultivos. Si hay un foco infeccioso donde hay secreción, pues el cultivo de secreción. Si es una diseminación en sangre, el hemocultivo en todo caso. De eso va a depender el tipo de cultivo que mandemos. Y la definición del caso de síndrome de shock tóxico se puede realizar a través de la presencia de las siguientes manifestaciones: fiebre mayor de 38.9 grados centígrados, presencia de exantema, ¿verdad? Heterodermia macular difusa, la presencia de escamación, ¿verdad? Principalmente sobre la piel, que se producen de 1 a 2 semanas después del inicio de la enfermedad, sobre todo en palmas de la mano y plantas de los pies. Hipotensión, ahí tenemos la descamación de esta mano, vean ustedes, la presencia de hipotensión, presión arterial sistólica menor de 30 milímetros de mercurio, ¿verdad? Y o un percentil de 5 para los niños menores de 16 años. Descenso ortostático de la presión arterial sistólica mayor de 15 milímetros de mercurio al incorporarse de la posición horizontal, síncope ortostático, mareo ortostático, afectación de múltiples órganos, 3 o más, ¿verdad? Y prácticamente resultados negativos de otra causa que tenga el paciente. Hay que hacer siempre diagnóstico diferencial del síndrome de shock tóxico con leptospirosis, dengue, fiebre escarlatina, síndrome de estafilococo de piel escaldada, meningococcemia, síndrome de Reye, enfermedad de Kawasaki, enfermedades eruptivas virales y otras causas de shock séptico. Y la prevención, bueno, se lo voy a dejar a ustedes que la revisen por el tiempo. Prevención para la bacteriemia y la sepsis, ¿verdad? Es muy importante el tratamiento de las infecciones de forma racional en el uso de los antibióticos, la aplicación y el completar los esquemas de vacunación, principalmente en las personas de la tercera edad y en niños, generar la limpieza de las heridas, en las endocarditis infecciosas igual prescribir adecuadamente los antibióticos, ¿verdad? En la higiene en la cavidad oral y la visita donde el odontólogo, para evitar las complicaciones del grupo de los estreptococcus víridas. En el caso del síndrome de shock tóxico, en el caso de estafilococo, en el caso de las muchachas, evitar el uso de tampones altamente absorbentes, porque ahí puede tener al estafilococo y luego diseminarse. Cambiar los tampones con más frecuencia, al menos cada 8 horas. Utilizar tampones solo de vez en cuando durante la menstruación. Y en el caso del síndrome de shock tóxico por estreptococo y estafilococo, la limpieza de y herida adecuada y la curación de las heridas, la higiene de las manos y una prescripción adecuada de los antibióticos. Recordemos que para el desarrollo del síndrome de shock tóxico no hay vacuna que pueda prevenirlo. Aquí tenemos el esquema que la prevención puede salvar vidas jóvenes, generando la vacunación, agua limpia, higiene de las manos,
¿verdad? Parto seguro y limpio, prácticamente la prevención que genere salvar vidas. Eso es lo más importante. Y podemos desarrollar bacteremia cero si tenemos estos pasos que establece el CDC de Atlanta. Miren, higiene adecuada de las manos, desinfección de la piel con clorexidina, las medidas de barreras totales durante todo el procedimiento de atención médica, el manejo higiénico de los catéteres, la frecuencia y localización del catéter apropiadamente, ¿verdad? En todo caso, la retirada de los catéteres de venosos centrales, ¿verdad? Para evitar que generen infecciones y en todo caso el uso de la ecografía para el diagnóstico. Agradezco su tiempo, jóvenes. Pasen buen día o buenas noches. Nos vemos en la próxima conferencia.